Vamos a continuar con el tema que vimos la semana pasada. El título del mensaje en esta hora es Capacitados para toda buena obra. La semana pasada estuvimos hablando un tema. ¿Cuántos no vinieron la semana pasada? Levante su mano. ¿Cuántos no han visto la predicación que se habló el domingo pasado? De veras, yo les ruego que se vayan al muro de la página de la iglesia. Ahí está, fue la última vez que transmitimos y ya no vamos a transmitir las reuniones en línea. Entonces el último mensaje es el del domingo de las 10 de la mañana del domingo pasado, porque el de las 12 ya no lo transmitimos. Y ahí está. Yo te ruego que lo veas, que lo escuches. Es una palabra que Dios nos está hablando. Yo la prediqué y la he visto 4 veces. Ya me dicen en mi casa, ya aburres. Pero Dios me sigue hablando y la voy a volver a ver, yo creo. Y es importante porque la semana pasada estuvimos hablando que cuando aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón, tenemos la vida eterna y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Sin embargo, como ya lo vimos la semana pasada, nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida, ¿ok? ¿Cuándo nuestro nombre puede ser borrado? Cuando tú y yo no cambiamos del estilo de vida que teníamos antes de Cristo. No me estoy refiriendo ni estoy hablando al pecado, a la equivocación, al pecado circunstancial, al error, híjole, no sé qué me pasó. No me refiero a eso, sino estamos hablando de la práctica del pecado. ¿De qué? De la práctica del pecado. Hay personas que sin Cristo o antes de Cristo tenían la tendencia a quedarse con lo que no es de ellos. Yo he conocido personas que sin Cristo, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente un carnicero, un dueño de una carnicería, que él decía: yo a los que tienen dinero les doy kilos de 900, no les doy el kilo completo porque tienen dinero. Y al que le falte, le doy kilos de 1100 gramos. Pues no dejas de robar. O sea, al final de cuentas, y no estás sacando de tu bolsa. Fíjate cómo le robas a para darle a aquel. O sea, tú no estás poniendo nada de ti. Se creía como que Robin Hood. Entonces, el asunto es que ese fue su estilo de vida sin Cristo. Y después de Cristo, igual. Al rico, él decía así, o dice así: al rico kilos de 900, al pobre kilos de 1100 gramos. Está mal. Esa es una práctica del pecado. Para practicar hay que planear. No está, por eso te digo, tu nombre no es borrado cuando hay un pecado circunstancial. Recuerda, la Biblia dice que si alguno de nosotros hubiéramos cometido pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos a Jesucristo delante del Padre. Ok, eso es cuando nos equivocamos, pero no en la práctica del pecado. Entonces, eso es lo que va a conllevar a que nuestro nombre sea borrado del libro de la vida. Dice precisamente San Juan 8:34, el Señor Jesús hablando, dice: de cierto os digo, que todo aquel que practica, acá dice que hace, sin embargo la traducción más correcta es que practica constantemente, que está planeando el pecado, es esclavo del pecado. El asunto es que no somos borrados del libro de la vida solamente como si fuéramos borrados de un libro de reservaciones. Hoy en día hay algunos lugares, servicios que podemos contratar que dice: pues puedes hacer tu reservación, que al fin y al cabo el día y la hora se llega y no llegas, no pasa nada. De repente hay hoteles que así funcionan, hay restaurantes que te dicen: sin reservación no hay servicio, no puedes entrar. ¿Y qué pasa si el día no pasa nada? Te aguantamos 15 minutos, como lo dice el protocolo, y después de 15 minutos pierdes tu reservación. Otros dicen: tienes 24 horas antes de la fecha para cubrir el monto de tu reservación, si no la vamos a poner a la venta y el que venga y la compre te vas a quedar fuera. Algunos dicen: si tú hiciste tu reservación, no hay reembolso.
si el día se llega y no llegaste tú, te vamos a cobrar como quiera. Entonces, sin importar cómo sea, hablar de que tu nombre sea borrado del libro de la vida no es así. No es como que no pasa nada, al cabo no me van a cobrar, no pasa nada, últimamente nada más me penalizaron o me pasaron el importe. No, el que tu nombre sea borrado del libro de la vida conlleva una eternidad en el infierno. Y no es cualquier cosa. Ahora, el título de la semana pasada fue No permitas que lo borren. ¿Por qué? Porque no es como que está el libro de la vida y llega un gandaya y, ay, vamos a borrar a este, sí, bórralo. No, son tus acciones, son mis acciones las que harán que en un momento dado seamos borrados. O sea, está en nosotros esa decisión. Entonces el asunto no es como que soy borrado solamente del libro, sino que pasaremos la eternidad en el infierno. Eso dice la palabra de Dios. Y hay muchas personas que tienen esa pregunta por siglos o milenios de que si la salvación se pierde o no se pierde. Platicaba con un amigo, yo le decía, yo creo que la cuestión no está en la salvación, sino en el entender la gracia. Porque somos salvos por gracia, por medio de la fe. Entonces, antes de que si se pierde o no se pierde la salvación, espérame, hay que entender lo que es la gracia. La gracia no es la posibilidad de vivir a tu manera que al cabo que Dios te perdona. Esa no es la gracia. El propósito principal de la gracia es la oportunidad que Dios nos da de vivir sin pecado. Cosa que los antiguos no tuvieron. Siempre estuvo presente el pecado a la hora de tener una relación entre Dios y los hombres, cubierto con la sangre de los corderos, de los sacrificios, pero siempre estuvo presente ahí. Y cuando Cristo vino, dio su vida en la cruz y quitó de en medio de entre Dios y nosotros ese pecado, de tal manera que hoy, gracias a su gracia, nosotros tenemos la oportunidad de superar el pecado. Hay demasiadas citas bíblicas. Platicaba con un amigo y le decía, entonces, si no fuese así, ¿para qué Dios dice que tengamos como fruto la santificación? Si al final de cuentas Dios me va a perdonar. De hecho, si no se perdiera, pues la santificación no me estorba. ¿Por qué? Porque es más fácil, mundanamente hablando, llegar a obtener las cosas que quiero, no siendo santo, que al cabo que Dios me perdona, haciendo santo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces hay mucha escritura y yo creo que las siguientes semanas vamos a continuar con ese tema, que hoy precisamente es la parte 2, porque la escritura que leíamos, que es Génesis 3, decía que al que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida, ¿te acuerdas? Y nosotros hablamos de las obras de la carne y hoy quiero continuar con esto. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. La diferencia entre adulterio y fornicación, las dos son de sexo, pero el adúltero es aquel que tiene relaciones sexuales con alguien que no es su esposa o que no es su marido. Y el fornicario es aquel que tiene relaciones sexuales con alguien cuando es soltero, cuando no está casado. ¿Ok? Entonces las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Y luego vienen las más difíciles de vencer: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando nosotros leemos las obras de la carne que no debemos de producir y los frutos del Espíritu Santo que debemos de producir, pudiéramos decir que es una misión imposible. Simplemente a la hora de llegar a un lugar y tener que saludar a los presentes,
muchas de las veces llegas a un lugar y hay una persona ahí que por lo menos te cae mal, te hizo algo, te lastimó. Entonces llegas a un lugar y tú dices, ¿sabes qué? Ay, aquí no me sácale la vuelta. Es más, no voy a saludar a nadie mejor. ¿Cómo están todos? ¿Cuántos han echado mano de esa? Yo, dicen por acá. Sí. Hola a todos, los amo. Ay, sí, cómo no. Hasta beso avienta uno. Por no pasar y saludar a ese que, ay, lo traigo atravesado. ¿Sí? O la traigo atravesada. Entonces, pero ¿qué dice la Biblia en respecto a esto? Mateo 5:43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Está hablando Jesús. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por quienes los ultrajan y persiguen. Para que seáis, ¿qué? Wow. Para que seáis, o sea que aún la manera en que yo llego y saludo o no saludo a las personas está poniendo en riesgo los beneficios que yo puedo tener como hijo de Dios. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludas a tus hermanos solamente, ¿qué haces? ¿Qué mérito tienes? ¿Qué estás haciendo de más? ¿No hacen también esto los que no conocen a Dios? Sed pues vosotros perfectos. ¿Qué dijimos que es perfección? Madurez. Madurez. Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, saludar a aquellos que procuran mi ruina, saludar a aquellos que disfrutan mis fracasos, que se burlan cuando no me salen las cosas, no es nada fácil, pero no es opcional. No es una opción. No es como que, bueno, si ya se pasó de... No. Aquí la Biblia dice que nuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Filipenses 4:5. Y todos los hombres incluye aquellos que te maltratan. Aquellos que tienen el cinismo de decirte, no me equivoqué, así te quise decir. Incluye a esos. No es aquellos como que, no, sí me di cuenta que me llevé eso. ¿Y qué? Oye, pero era que era mío. ¿Y qué? Sí. Y no te lo voy a regresar. Y incluye a ellos que debemos de ser, ¿qué? Amables, gentiles. Orar por los que nos ultrajan y persiguen es interceder por aquellos que te tratan mal. O sea, cuando alguien tiene una acción de maltrato hacia ti, la palabra de Dios dice que en tu tiempo de oración le digas a Dios, y te pido, Señor, también por este o por ella, que tengas misericordia, que la bendigas, que esto y que el otro. Eso lo incluye. Entonces, para nuestra carne rencorosa y vengativa, eso es casi imposible. Pero vivir carnalmente no refleja la vida de un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, a mí me encanta cómo Dios es muy práctico y nos simplifica las cosas en su palabra a la hora de actuar, a la hora de conducirnos. Siempre Dios lo hace fácil, o sea, no anda con
con tanta religiosidad y tratando de espiritualizar las cosas que no son espirituales. A mí me encanta cómo Dios es muy simple para esto. Y a la hora de conducirnos es muy importante lo que dice Efesios capítulo 5, verso 8. Dice, porque en otro tiempo eras tinieblas. Dile al que está al lado tuyo, en otro tiempo, no se lo dijiste, díselo, en otro tiempo eras tinieblas. Contéstale, tú también. Ahora, dile una vez más, mas ahora eres luz en el Señor. Y contéstale una vez más, tú también. Fíjate cómo Dios nos lo hace fácil. Dice, en otro tiempo eras tinieblas. Eras, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Nadie puede negar que hiciste lo que hiciste o que fuiste la persona de maldad que fuiste. Nadie lo puede negar, pero ya fuiste, ya quedó en el pasado. Recordemos que lo único que nos puede separar del amor de Dios es precisamente el pasado. La Biblia dice que ni lo presente ni lo futuro podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y no menciona el pasado porque precisamente el pasado nos separa. Por eso no te aferres a tu pasado trayéndolo al presente. ¿Sabes? Muchas de las veces no le creemos a Dios porque no estamos viendo hacia adelante. No estamos viendo el presente, no estamos viendo el futuro. Tenemos la mala costumbre de estar trayendo a memoria los pecados que hicimos, las anécdotas de maldad, las maldades que hicimos. Por eso, cuando Dios nos exhorta en su palabra de dejar nuestra vieja manera de vivir, no lo podemos hacer ni siquiera entender, porque para nuestra mente no es vieja, es presente. Hay personas que dicen, es que a mí el que me la hizo como fulano de tal, yo se la regresé así, hice y le hice y me vengué. Oiga, ¿y cuándo fue eso? ¿En 1975? Por favor, 45 años atrás. Y entonces lo tienes tan presente, ya ni el físico te da, todo viejillo. Pero sigues con tus anécdotas, que yo hice y a mí la gente me tiene miedo y que no sé qué. Platicaba con un amigo que se metió a jugar fútbol en la liga de veteranos y me decía riéndose él, dice, qué gacho, qué mala onda se siente cuando tengo el balón y está el defensa y en mi mente le voy a hacer un túnel, pero mis piernas no responden. Y terminan haciéndome el túnel a mí. Porque ya incluso el físico te está avisando, no eres el mismo. Ubícate. Ya no tienes la fuerza. Y aunque tuvieras la fuerza y la destreza y la habilidad, la Biblia dice que no debes de pagar mal con mal, sino al contrario, darle un bien a todo aquel que te haga un mal. Entonces, ¿por qué a veces no creemos lo que Dios nos está diciendo? Porque traemos el pasado muy presente. Y eso no nos deja vivir. Eso no es vivir en libertad. Ahora la pregunta es, ¿qué dice Dios al respecto? Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Mira, el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. No quiere decir que el viejo es un artista para engañar a otros. Quiere decir que el viejo hombre, es decir,
Tú y yo sin Cristo o antes de Cristo, nos estábamos tan viciados que nos engañábamos a nosotros mismos. Nos creíamos nuestras propias mentiras. ¿Conoces a alguien así? Que jura y perjura que no, pero yo ¿cuándo? Si yo no hice nada, mira, aquí estoy. Cada vez que viene un hombre a pedir un consejo, a llorar, a buscar consuelo y empieza a culpar a todos menos a él. Como que si nosotros le creyéramos, ya, Dios lo va a perdonar porque yo lo creí. Como que si nos engañara a nosotros, ya, su situación se va a remediar en su casa y todo. No. Recuerda que necesitamos reconocer nuestros pecados. Y al final de cuentas dicen en la calle, agarra tu muleta. ¿Qué quiere decir esto? Hazte responsable por las cosas que a ti te corresponde hacerte responsable. Deja de culpar a los demás. Fíjate cómo en el barrio lo resumen tan corto. Agarre su muleta. Cuando dicen, túmbate el rollo. Ya cállate, deja de justificarte, ya ubícate. Ubícate en lo que tú necesitas, en lo que a ti te corresponde hacer. Entonces, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y luego dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué quiere decir esto? Que tus pensamientos sean nuevos, que tengan una nueva inspiración. Una nueva inspiración. Y lo dice, y vestíos del nuevo hombre, el cual, creado según Dios en la justicia, santidad y verdad. Justicia, santidad y verdad. Leíamos en el 5:8, dice, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. La manera en que tú y yo nos mantenemos en santidad es haciendo buenas obras. Es no trayendo a memoria las cosas viejas. Hay personas que se glorían más cuando te platican la clase de malandro que fueron, que las cosas que Dios ha hecho con ellos, porque Dios no ha hecho nada con ellos, porque siguen en el pasado. Hay gente que se llena la boca, yo cuando fui maté a tantos, y ahora no puedes perdonar, eres tan débil que no puedes perdonar. Eres tan débil que no puedes vencer el pasado. Eres tan inmaduro que estás lleno de rencor, de resentimiento. Esa es la vida de una persona inmadura. Eres fácilmente ofensivo, ofendible. Te ofendes con facilidad. Eres tan débil que se ríen allá la gente de algo y se están riendo de mí. Andas viendo cosas que no son. Entonces, hay personas que se glorían más de su vieja manera de vivir. Ahora, si Dios te pide algo es porque Dios sabe que puedes hacerlo. Si no, Dios sería injusto. Y cuando Dios dice, despójate de tu vieja manera de vivir, despójate del viejo hombre, es porque puedes. Muchas de las veces nosotros los hombres nos justificamos. Es que ya intenté y le pegamos a las cosas, ¿verdad? Cálmate. Tú no le pegas a la pared, ¿verdad? O al piso. Decía mi abuela, anda enojado, quiere destruir cosas, agarre la escoba, quíteme toda la tierra de la calle. Barra con violencia. Y pues para destruir, para ser mugrero, pues yo. Y a veces estamos ahí en ese rollo. No, es que ya lo intenté, es que tú no sabes y yo le echo ganas.
Hey, si Dios te dice, deja de hacer lo malo es porque puedes. Si no fuera injusto. Así como cuando Dios nos dice en su palabra, ve y predica el evangelio a toda criatura. No dice si puedes predicar, no dice si sabes predicar, no dice si eres pastor, predicador o evangelista. Dice ve y predica. ¿Por qué? Porque puedes predicar. A lo mejor no tienes la habilidad de hablar, dar una conferencia, dar un sermón, pero en la plática, ahí paloteando las tortillas de harina o comiéndote las tortillas de harina, puedes estar platicando del evangelio, de lo que Dios está haciendo en ti, de lo que has aprendido, exhortando con una vida antojable a los demás. No hay manera más bonita de recibir una exhortación cuando tú ves el buen fruto en la vida de alguien sin que ese alguien te diga, ves, deja de hacer esto o aquello. Cuando el Espíritu Santo te dice, no manches, yo tengo 10 años en la iglesia y no he podido superar las cosas que este cuate ya superó, sin que nadie te enseñe con palabras. Eso lo podemos hacer todos si nos despojamos del viejo hombre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si Dios nos pide cosas buenas o buenas obras, es porque somos capaces de producirlas. Si Dios te dice, hey, tu gentileza sea conocida por todos los hombres, es porque tienes la capacidad de ser gentil con todos los hombres. Te digo algo. Hay personas que han hecho mucho daño a la iglesia, a pastores, a amigos, a personas, y se han aprovechado y vienen y nos saludan porque tienen esa... No, dime otra. Feo, algo feo así. Cinismo, ¿sí? De venir y saludarte. Y sabes que yo les he dicho a ellos así, y espero que si estoy mal, Dios me redarguya, pero yo les he dicho, por educación, amigo, te voy a saludar. Porque Dios me dice que te salude, pero no me haces tonto. Pero no les digo, ¿qué? ¿Tú qué? Hombre, rata. Sí. Así Dios me lo ha hecho sentir. Hace 2, 3 semanas, la última persona, así, con un cinismo. Cachín. Por educación te saludo, por no dejarte con la mano extendida. Te voy a saludar, pero tonto no soy. Se quedan así. ¿Estaré mal? Que Dios me redarguya. Usted agarre su muleta. Entonces, Hebreos 13:20, fíjate lo que dice. El Dios de paz que resucitó de los muertos. Está impresionante esta escritura. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. ¿Sabes? Esa palabra aptos quiere decir equipar o capacitar. Nos capacite en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Escucha. La voluntad de Dios es, por ejemplo, orar por los que me maldicen, saludar a los que me ultrajan, a los que me han maltratado, bendecir a los que me maldicen. Esa es la voluntad de Dios. Ojo, por eso te digo que está tremenda esta palabra. Dice que Dios nos capacite en toda buena obra para que hagamos su voluntad. Escucha, Señor, esa es tu voluntad, pero mi carne rencorosa y vengativa no la puede hacer. No tengo la práctica, no me he ejercitado en la misericordia, menos en la compasión. Pero entonces fíjate, dice, Él te va a equipar para que hagas su voluntad. Y luego continúa y subraya esto: haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¡Wow! Está bien fácil. Está bien fácil. Porque Él va a capacitarme para que yo haga su voluntad. Está cortando esto. Él
me capacita para hacer su voluntad y Él hace en mí lo que a Él le agrada. La tenemos hecha. Como dicen, pan comido. Entonces Dios nos da la capacidad de hacer buenas obras. Pero ¿qué tenemos que hacer? Despojarnos. ¿Sabes? Has visto, a lo mejor tú has trabajado en construcción, te has tocado ver, ser testigo o probablemente en televisión. O de repente en Estados Unidos, aquí en Laredo, Texas, pasas por un lugar y ves un terreno y pasas 2 días después y hay una casa. ¿Cuántos les ha pasado? ¿Cuántos han visto eso? ¿Qué dices tú? ¿Qué? Ayer pasé y no había nada. Es una casa terminada. ¿Cómo le hicieron? Bueno, no es, hoy en día no es nada del otro mundo. Prefabrican las paredes en un lugar, todas las paredes, los techos, todo. Vienen unos camiones con unas plataformas y los descargan con una grúa, los van poniendo, los ensamblan y en la mañana comienzan y para la tarde, ya está la casa terminada. Ya nada más andan poniendo la teja. Y tú dices, ¿qué onda? ¿Cómo le hicieron? Cualquiera puede decir, sí, pues tienen toda la herramienta del mundo. Llegaron como 50 pelados. Pues ¿cómo no la van a terminar? Pero te digo algo, antes de empezar a edificar eso que se ve y que pasa de la noche a la mañana, hay una preparación. Precisamente cada pared que llega se ensambla en unos tornillos que previamente se pusieron en un cimiento, que antes de cimentarse se preparó la tierra. Hay algo en el mundo que Dios no posee. La Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, Él puede hacer lo que quiera con todos, con todo eso. Pero hay algo que Dios no posee. Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios es capaz de hacer milagros, de producir, de tomar. Pero hay algo que no es de Él, no le pertenece y que no lo puede hacer. Y es precisamente tu corazón. En Él puede trabajar Dios si tú le permites. Y precisamente en la parábola del sembrador, la tierra, la buena tierra, es el corazón. Entonces, para que Dios venga y produzca en nosotros las obras que a Él le agradan, necesitamos tú y yo aplanar la tierra, prepararla, hacer cimientos, cavar, ahondar, sacar lo que no sirve y meter un buen fundamento. Eso nos corresponde a nosotros. Y entonces las personas cuando nos ven, dicen, oye, qué bien te ves. ¿Cómo le hiciste? Pues Dios, ayer no sabía ni cómo iba a salir, pero hoy Dios me hizo un milagro. Pero tu corazón está listo, está preparado. Dice Filipenses, porque el apóstol Pablo nos enseña. Voy a terminar. Hebreos. Dios nos da la capacidad de producir buenas obras por medio de Jesucristo, pero necesitamos madurar. Hebreos 5:11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, escucha, y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Mucho que decir, pero es difícil explicar. ¿Por qué? Porque no tienes el hábito de escuchar. ¿Cuántos a la hora de orar, si oramos, nos la pasamos hablando? Oraste 5 minutos y por los 5 minutos estuviste hable y hable y hable y hable y hable y hable en el nombre de Jesús. Amén. Vámonos, que hay que trabajar.
Entonces dice Dios, me hace difícil explicarte, porque no tienes el hábito de callarte y escuchar. Te has convertido en una persona tarda para oír. Verso 12. Porque habiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, Dios nos está hablando. 5 años en comunidad, ya deberías de ser maestro. 10 años en comunidad, ya deberías de ser doctor. 15 años en comunidad, ya deberías de estar pastoreando. 20 años en comunidad, ya deberías tener tu propia iglesia. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto de la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para los que por el uso. Tú puedes venir y pedir oración. Por favor, oren por mí, porque a veces no me doy cuenta y cometo pecados y la gente me engaña. Pensaba yo que era bueno, resultó ser malo. Tú puedes venir a orar, a pedir oración. Nosotros podemos orar por ti. No funciona así. No funciona así. Dice que te tienes que ejercitar en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, el apóstol Pablo nos enseña cuál debe ser nuestra manera de vivir para llegar a la madurez, que es a donde tenemos que llegar tú y yo. Dice Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice Pablo y digo yo también. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda detrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Así que todos los que somos maduros, perfectos, maduros, sintamos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Yo oro en esta tarde para que Dios a través de su Espíritu Santo nos ayude a descubrir y a valorar la capacidad que ya tenemos de vencer al pecado. A ver que ya Dios nos capacitó para vencer las obras de la carne, para que de esa manera podamos avanzar a la vida de madurez, la que nos permite producir buenas obras que nos garantizan la permanencia en el libro de la vida. Te digo algo, por más que yo ore, esto funciona si conoces la palabra de Dios. Termino con esta escritura, segunda de Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Si alguno dice, es que yo no sé cómo, yo necesito aprender, yo necesito que me enseñen, necesitas la Biblia. Es útil para enseñar, para redarguir. Es que no me di cuenta. Necesitas la palabra de Dios para ser redarguido, para corregir. Bueno, ya sé que no se debe de hacer, pero ¿qué hago? ¿Cuántos están ahí a veces? Necesitas la palabra de Dios para instruir en justicia. Verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea maduro.
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No podemos terminar este año 22 como terminamos el 21. Si tú no tienes el hábito de leer la Biblia, no vas a estar enteramente preparado para toda buena obra. Peligra tu eternidad. ¿Qué necesitas? Leer la Biblia. Hay hasta un plan en enero. Leer la Biblia en un año. Tú puedes preguntarle a Mr. Google, le dices, programa para leer la Biblia en un año, ahí te va a decir cómo. O en la aplicación de la Biblia, aquí hay leer la Biblia en un año, y ahí te notifica, te recuerda, hey, tienes que leer, avanza. No como por el mérito de que yo ya leí toda la Biblia, pero con la intención y con la esperanza de que necesito ser capacitado para toda buena obra que me lleve a salir de la inmadurez. El que está en Cristo es nueva criatura. No dice un bebé, dice nueva criatura. Pero nos corresponde a nosotros olvidar lo que está atrás. Olvídalo. Ya pasó. ¿Qué hay ahorita? ¿Y qué espera Dios que hagamos? Póngase de pie. Espíritu Santo, oramos en esta tarde con nuestro corazón abierto para que vengas y nos ayudes a hacer la voluntad del Padre. Señor Jesús, ven y produce en nosotros las obras que a ti te agradan. Yo bendigo la vida de todos tus hijos, Señor, en todas las áreas, en su salud, en su paz, en su familia, en sus relaciones. Los pongo en tus manos, Señor. Te pido que sanes a los enfermos, que traigas un milagro, Señor, en las situaciones que nadie puede hacer nada más que tú. Que restaures, que traigas nuevas fuerzas, Señor, pero que sobre todas las cosas nos ayudes en el discernimiento entre el bien y del mal, para poder sepultar al viejo hombre, para poder llegar a la meta, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si alguien tiene necesidad de oración, estamos para servirle. Sino que tenga una excelente semana. Recuerde que nos vemos miércoles, jueves y viernes 7:30 de la noche. Mujeres, hombres y jóvenes, estamos despedidos.